Vamos, cuando decíamos PPH. A ti se te quedó, óyeme bien. Que el otro que Estamos al aire, 8:06 de la mañana, 8:06, en este Gobierno de la Mañana Z101, y es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Don Álvaro, un abrazo en la distancia. Van a caer usted, presos. A su señora esposa. Van a caer presos. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez, don Minchi Rodríguez. Lo que hay un plan de que algunos de nosotros, por lo menos, van a caer presos. Yo le voy a llevar la comida a Felipe y a Aníbal. ¿Cómo se llama? Y buenos días al país. Rosendo. Pero sí, adelante. Y buenos días al país. Miren, por segunda vez, el día 22 de enero de este año, el ingeniero Francisco Pagán tuvo que ser sacado de urgencia y llevado a un centro médico en San Cristóbal, al Hospital Juan Pablo Pina, afectado a una isquemia, un ACV isquémico. En esta semana volvió a repetirle de nuevo. En este momento el ingeniero Francisco Pagán está recluido en el Hospital Juan Pablo Pina, afectado de un ACV isquémico, de acuerdo al primer diagnóstico médico. Nuestra solidaridad con la familia Pagán, un abrazo al ingeniero Pagán en la distancia. Aspiramos a que Dios interceda para su pronta recuperación y que le dé suficiente fortaleza y entrega para que pueda superar este tránsito tan difícil que está llevando él en estos momentos, con una investigación en curso que lo ha privado de libertad, una investigación que lo ha condenado de manera anticipada, una investigación que lo ha llevado a cumplir 18 meses de cárcel en función de un proceso que hasta ahora el propio Ministerio Público ha tenido que pedir prórroga para poder continuar con ese proceso de investigación, y que 8 meses después de haberlo llevado a la cárcel, el Ministerio Público no ha aportado a los tribunales nuevas pruebas que apunten hacia un nivel de responsabilidad, de culpabilidad o de descargo, en este caso de inocencia, porque el Ministerio Público hay que establecer que actúa a cargo, pero también actúa a descargo. Pero tenemos ahora un Ministerio Público cuyo propósito fundamental, más que procesar a personas que tienen conflicto con la ley, y sobre todo lo que tiene que ver con actos de corrupción que involucren a exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el propósito fundamental es la sanción de carácter moral, no una sanción de carácter penal. Y por eso usted ve que todo esos procesos lo declaran complejo y al final le solicitan al juez 18 meses de medida de coerción y no le piden 20 años de medida de coerción porque el código no se lo permite. No, Si Felipe, excúsame que te interrumpa. Una vez más, porque lo he hecho varias veces, el saludo, la solidaridad con el ingeniero Pagán, un hombre que hizo un gran trabajo rescatando escuelas, hospitales, politécnicos, etcétera, rescatando unos y construyendo otros. Un gran profesional, hombre muy culto con el que compartí varias veces. Por eso he hablado en muchas ocasiones de mi solidaridad con él y de considerar que se está cometiendo un abuso, y que este hombre debe ser enviado a su casa, o que quieren enviarlo al cementerio. O sea, el ingeniero Pagán es un hombre enfermo, es un hombre de una edad avanzada. Yo sé de lo que estoy hablando, soy su amigo y desde el primer día de esta desgracia suya me he estado solidarizando con él. Se ha cometido un abuso enviando a este hombre a la cárcel casi por tiempo indefinido, de algo que no se ha aprobado ni se podrá aprobar. Lo del ingeniero Pagán en el gobierno pasado no fue una obra de robo, sino fue una obra de logros. De manera que reitero mi llamado a las autoridades de que de ese hospital envíen a su casa al ingeniero
Francisco Pagán, esa acción contra él es un abuso. Así es, don Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición que usted tiene. El ingeniero Francisco Pagán, hasta prueba en contrario, yo entiendo que es un hombre serio, es un hombre honesto, es una persona que fue a Loisoe a trabajar y que en la situación de salud que se encuentra, la medida de coerción que pesa sobre él debería ser variada y debería ser enviado a su casa para que mientras pase este proceso de la famosa operación Pulpo, como le han puesto nombre a todas las cosas aquí en esta ocasión, bueno, pues hasta que esto pase, él pueda llevar ese proceso, pero desde su casa y recibiendo atención médica, lógicamente en los momentos que lo requiera. Pero además, Nayib, y perdona la interrupción, es que la norma sí lo establece, porque es que el ingeniero Pagán tiene una edad ya que para los fines de la norma procesal penal es una persona, es un adulto mayor. Por lo tanto, si él no está siendo acusado o en este caso imputado sobre un hecho de sangre, no hay razón, procesalmente hablando, de acuerdo a lo que establece la norma, para que este señor esté cumpliendo una medida de coerción en una cárcel del país. Pero además de eso, es una persona que está enferma, que tiene una enfermedad establecida mucho antes de que fuera enviado a prisión. Entonces, ¿por qué este señor está guardando prisión? ¿Por qué los jueces no sirven de contrapeso y hacen su trabajo más allá de lo que pida el Ministerio Público? Bueno, yo recuerdo que cuando se presentó ese proceso de medida de coerción en este mismo programa, hablaba yo y lo recuerdo que lo ponía en contexto con el ingeniero Faña, porque los tipos penales y los procesos no son hechos para una persona, sino para la gente. Y son normas que tienen que cumplirse sin carácter subjetivo. Él tiene más de 70 años de edad y tiene comorbilidades establecidas. La prisión preventiva, de hecho, es irregular en el caso de él, por su edad y por el tipo de delito, por el carácter del delito que se le está imputando. Y yo quiero ser coherente a mi naturaleza. Yo no tengo una visión de la vida cargada de miseria. Creo en la justicia y, como bien hemos dicho siempre, el que la hizo que la pague, pero el proceso de juzgar a la gente no se puede convertir en una sentencia anticipada. Como en la práctica. Y en el caso de este señor, con la edad que él tiene y con sus antecedentes, porque hasta el momento de este proceso, el ingeniero Pagán, lo que es un ingeniero, un dirigente político, una persona que hemos tenido una ficha, desde el punto de vista del proceso penal, a él no tenía sentido de logicidad la medida de coerción de prisión preventiva. Como lo dije en aquel momento, lo repito hoy, y creo que el Ministerio Público es el que debe variar, solicitar la variación de esa medida, porque ese Ministerio Público tiene que cuidar la solvencia del Ministerio Público, cuidar la solvencia del instrumento, y antever que ese señor en diferentes ocasiones ha tenido crisis estando allí, que subsane a tiempo y que no se le muera Pagán a ellos ciego, en el momento, que no se le muera el ingeniero Pagán en sus manos a esa gente, para que no desacrediten el instrumento, porque lo más importante ni es Pagán, ni es Aníbal, ni es Nayib. Lo más importante es que la justicia se mantenga siendo solvente y creíble para que pueda juzgar sus procesos. Llévatelo, Cundo. ...8:19 en este gobierno de la mañana, Z101, martes 17, continúa el comentario de Felipe Romero Sánchez. Solo decir que como aquí hemos hablado mucho de un Ministerio Público independiente, incluso vi un sketch en las redes sociales del presidente de la República, hablar de ese Ministerio Público independiente y de los procesos judiciales. Como el Ministerio Público es independiente, y yo sé que la única independencia que tiene el Ministerio Público ahí es la doctora Miriam Germán,
porque todos los que están ahí, aparte de la doctora Miriam Germán, forman parte de la misma estructura del Ministerio Público de Leonel Fernández, de Danilo Medina y de Luis Abinader. Es la misma estructura del Ministerio Público. Yo le voy a pedir a la doctora Miriam Germán que no se eche ese muerto encima, porque ella va a ser la única responsable de la muerte del ingeniero Pagán en una cárcel si no se dan las atenciones médicas necesarias, sin necesidad de eso, en un pleno y vulgar abuso de poder, violando todos los estamentos del propio Código Procesal Penal. Y ese abuso de poder, no importa lo pundonorosa que usted sea hoy, no importa lo bien valorada que usted sea hoy, si se comete ese error, ese muerto usted lo va a llevar encima durante toda su vida presente y después de su muerte. Miren, yo quiero referirme brevemente al tema de lo que está ocurriendo en Afganistán, y me disculpa Rosendo. No, pero ¿y por qué? Ese tema da para todo. Porque yo le he dado seguimiento al tema de Afganistán. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Afganistán es un pueblo de guerreros. Y quiero separar el tema de la religión de los mujahidines, de los talibanes, con la realidad que vive el pueblo. Es un pueblo que resistió a Ciro el Grande y los persas. Resistió a Gengis Khan. Resistió a Alejandro Magno, al gran mogol de la India, a Gengis Khan y a los mongoles. No, al gran mogol de la India. Mogol de la India, sí. Correcto. Sí. Resistió a los británicos, resistió a los rusos y resistió a los norteamericanos. Ese es el pueblo de Afganistán. Estados Unidos, que a raíz de la invasión rusa a Afganistán en el año 1979, reclutó a un grupo de hombres y mujeres, a lo que le llamaron los mujahidines, encabezado por Osama Bin Laden. Hay que recordar eso, que Osama Bin Laden era el líder de la resistencia rusa en la lucha en contra de los rusos en Afganistán. Sí. Y que era saudí, venía de otra nación. Claro, sí. Venía, pero porque ellos habían formado desde Pakistán a los famosos talibanes, correcto, que se llamaban son estudiantes, que es un grupo de hombres y mujeres que han trabajado la fe en función de lo que son las acciones de carácter político. Y ese grupo lo financió la CIA y lo financió los Estados Unidos en contra de los rusos porque había un tema ideológico. Y como vivíamos la época de la ideología, Estados Unidos hizo sus inversiones. Bueno, pues sacaron a los rusos de manera humillante. Todavía en las estepas de Afganistán aparecen los tanques rusos, todavía como monumento de guerra fallida. Y cuando ese grupo gana, el grupo de Osama Bin Laden gana, años después, estamos hablando de 1979, 1989, 1990, 10 años después, Al Qaeda, financiado también por los talibanes, le prepara un ataque terrorista a los Estados Unidos y le dan en el centro de la madre con la Torre Gemela, ataque al Pentágono, ataque fallido al Capitolio, la Casa Blanca, y ataque fallido a la Casa Blanca. Y en ese escenario estamos hablando de la misma gente que fueron alimentados por los Estados Unidos. Que hay que recordar, Felipe, que el ataque a la Casa Blanca no se llegó a materializar porque el avión, aunque todavía son datos extraoficiales, fue derribado antes de llegar a Washington. Yo recuerdo que estaba en ese momento en el Citibank y el reporte de prensa inicial, el reporte de prensa inicial fue de que unos aviones caza lo habían tumbado. Aunque la versión oficial dice todavía, de hecho hasta una película inspiró de que los pasajeros habrían tomado el control, pero yo pienso que la mayoría no somatiza eso. Por cierto, Felipe, hay un libro del escritor, periodista Chalmers Johnson que recomiendo, se llama Blowback. Blowback en inglés es como el viento en contra, el viento que se devuelve. Y es un libro muy interesante de cómo más de una vez ha pasado en la geopolítica estadounidense, en diversos conflictos en el mundo,
donde una causa que es apoyada, que en teoría ayuda a tu causa por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, termina convirtiéndose luego en un poderoso factor en tu contra. Pero, y ese libro Blowback dedica un capítulo muy interesante a eso que tú has descrito, cuando en los años 80, hasta el propio Reagan llegó ya a llamarles guerreros de la libertad, a quienes 10, 15 años después se terminaron convirtiendo en el principal enemigo de la zona. Pero lo bonito de todo esto es que estamos hablando de los ataques del 9/11, para ir poniendo esto en contexto. Así es. Entonces, con el famoso concepto de la guerra de la civilización, tenemos entonces que hay que democratizar al mundo árabe. Y en ese escenario de que hay que democratizar el mundo árabe, Estados Unidos pacta con Al-Qaeda, de nuevo, habiendo Al-Qaeda 15 años antes atacado el centro del corazón norteamericano, pacta con Al-Qaeda, pacta con el ISIS para derrocar el gobierno de al-Bashar de Siria. Y Siria se sustenta entonces y se apoya en los rusos. Y es Rusia quien detiene el avance del ISIS. Y luego que se le va el ISIS fuera de la mano a los Estados Unidos, entonces Estados Unidos pacta de nuevo con los talibanes y con Al-Qaeda. Y Al-Qaeda y los talibanes, conjuntamente con los rusos, luchan en contra del Estado Islámico de Daesh o del ISIS. Hay que recordar que todos los vehículos blindados de guerra que andaban eran vehículos todos occidentales. Toyota eran vehículos marcas japonesas y marcas norteamericanas. Así es. Que en lo que andaba el ISIS, porque en ese momento lo que le interesaba era salir del régimen sirio de al-Bashar. Bueno, pero perfecto. Ahora Estados Unidos pacta su salida, abandona el gobierno democrático que instauró, o el supuesto gobierno democrático que instauró en Afganistán, y hace un acuerdo con los talibanes. Y el compromiso de Estados Unidos con los talibanes para que los talibanes no promuevan actos terroristas ni pacten con el ISIS. ¿Y quién garantiza eso en el futuro? Y deja abandonado totalmente a sus aliados. Mira, esas imágenes fueron patéticas. Gente subido en una ala de un avión, y un avión despegar con una cantidad de personas impresionante. Y gente que eran aliados, que le sirvieron a los norteamericanos, que le sirvieron al régimen, hoy están siendo fusilados en la calle de... una desesperación de un grupo, de un sector, que de que oían la palabra talibán, bueno, a correr por la intolerancia de esta gente, por la actitud criminal, por la manera de manejarlo todo, contrario al más elemental expresión de la convivencia humana civilizada. Ahora, eso mismo sucedió en Vietnam. Había que ver, ¿verdad?, a las personas, cientos de miles, recorriendo las calles y las carreteras para huir cuando el ejército de Estados Unidos, derrotado, abandonaba Vietnam y los vietnamitas ocupaban el poder. Ahora bien, no ocupaban el poder para matar a esa gente que huían. Fue una acción como esta del asunto de los talibanes, aunque más grave, fue una acción de meterse en la mente, en la cabeza, en el cuerpo, que la llegada de los vietnamitas, el triunfo de los comunistas representaba la muerte para ellos. Y no era así. La prueba es que han unificado al pueblo de Vietnam y han convertido ese país en uno de los más importantes de la zona. Así es, don Álvaro. El tema es que ahora hay un choque de civilizaciones. Estamos hablando de que Occidente occidentalizó el centro de Afganistán, Kabul, y que esa gente vivía una vida al estilo occidente, con un choque frente a un grupo de gente que vienen con una serie de cultura y de religión muy, muy radical, como usted bien señala, que es el gran temor, Ahora bien, yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Miren, nadie sabe ahora mismo lo que va a pasar en esa zona
de Afganistán. Afganistán asume ahora mismo el talibán su poder. Ahí usted tiene a Pakistán, que es un centro de terrorismo internacional. Usted tiene ahí el caso específico de Irán, que anuncia su apoyo, China anuncia su apoyo y Rusia anuncia su apoyo. Por tanto, ahí va a haber una especie de recomposición, va a haber un nuevo orden político en esa zona. Y yo digo lo siguiente: ¿cuál es el mensaje entonces que le deja Estados Unidos a sus aliados a futuro con esta decisión? No nos llamen de nuevo para ninguna empresa internacional. No nos llamen. No, pero ahí es que voy. ¿Cuál es el mensaje? Ese es el mensaje que queda. ¿Cuál es el mensaje que queda? ¿Cuál es el mensaje que Estados Unidos le envía a sus aliados? ¿Cuál es el mensaje? Pregunto yo. Cuando usted deja a sus aliados... Esa acción fue inevitable, no desde el punto de vista político, no desde el punto de las relaciones internacionales. Si quieren ayuda, llámenos, y si no nos llaman, vamos como quieran. No. Este es un caso de preservar la vida de los estadounidenses. Muriendo a diario jóvenes estadounidenses. Una masacre. Y además el gasto, un gasto enorme que ha caído sobre el gobierno de Estados Unidos, que quiere decir sobre el pueblo de Estados Unidos, y que ha caído sobre los que pagan impuestos en Estados Unidos. O sea que el asunto tiene una marcada justificación, una gran explicación. Ahí no se trata de que nos llamaron, ¿verdad? Fuimos y ahora nos vamos de una manera medalaganaria. Estados Unidos se va para preservar vidas y preservar sus inversiones. Lo que está demostrado es que las invasiones nunca han dado resultado, y que tarde o temprano las tropas interventoras salen por la puerta de atrás. Llévatelo, Cundo.